Hola, soy Michun de la Universidad Victor Shinron. Comenzamos con las noticias de Victor Shin de hoy, 27 de junio. Bienvenidos nuevamente a Michun, donde seguimos manteniendo los principios de la inversión en acciones estadounidenses. Ya llegó otro viernes que nos trae tranquilidad al corazón. Yo también empiezo la transmisión de los viernes con un ánimo un poco más ligero. Normalmente, me preocupa que la transmisión se alargue demasiado o que no debería enviarla demasiado tarde. Y siento esa presión. Pero los viernes, aunque suba un video un poco más largo o lo publique un poco tarde, hay bastantes personas que lo ven durante el fin de semana. Por eso puedo hacer la transmisión de los viernes con un ánimo mucho más ligero. Así que hoy, 27 de junio, también estoy sentado frente a la cámara con un ánimo un poco más relajado. Entonces, para celebrar que es viernes, comenzamos con alegría las noticias de acciones estadounidenses de hoy. Hoy es un viernes en el que me siento un poco más tranquilo. Además, como últimamente el ambiente en el mercado bursátil estadounidense ha sido muy bueno, dejaremos de lado las noticias del mercado por un momento y hoy preparé una sección para hablar un poco sobre los fundamentos de la inversión. Durante algunos días he pensado que sería bueno compartir este contenido también con los suscriptores de Estados Unidos y China. Este es un artículo que ya compartí con los miembros de Estados Unidos y China el 24 de junio. Si ven el título de este artículo, hay un campeón en la historia de las acciones estadounidenses que logró una tasa de rendimiento anual promedio increíble del 220% durante 5 años. Me gustaría echar un vistazo rápido a los secretos de inversión exitosa que este increíble campeón nos comparte. Su nombre es Mark Minervini y, según la descripción aquí, es considerado uno de los operadores de acciones más exitosos en la historia de Estados Unidos. Ahora, sería bueno que presten mucha atención para escuchar algunos consejos de inversión y descubrir qué estrategias utilizó un inversionista tan exitoso. Mark Minervini, gestión estricta del riesgo, rendimientos consistentemente altos y su propio análisis específico de puntos de entrada. Se le presentó como uno de los mejores traders de Estados Unidos, conocido por estas técnicas. Él ha estado asesorando a varios fondos de cobertura. En 1997 ganó el Campeonato de Inversión de Estados Unidos con un rendimiento del 155% y otra vez, en 2021, estableció un récord histórico con un 334.8% de rendimiento y volvió a ganar el campeonato. Bueno, este inversionista tan famoso recientemente dio una entrevista a MarketWatch que yo sigo. En esta entrevista comparte sus ideas sobre la gestión de riesgos, los principios de trading y su perspectiva actual sobre el mercado de valores estadounidense. Es una oportunidad muy valiosa para nosotros. Creo que sería bueno que lo escuchen. No puedo leerles todo, pero me gustaría leer junto con ustedes algunas de las preguntas y sus respuestas. MarketWatch preguntó: ¿qué opinan sobre la economía actual? Minervini responde de la siguiente manera: ahora estamos en un periodo de crecimiento económico sostenido y óptimo en un mercado alcista continuo. Recientemente, el contenido de las noticias ha sido un poco diferente. Se trata de una economía de ricitos de oro. Estamos viendo un crecimiento del Producto Interno Bruto real de alrededor del 2% al 3%, lo cual es un entorno realmente bueno para un mercado alcista sostenido. Y la economía no es lo suficientemente fuerte como para causar inflación, ni está cayendo en una recesión. Por lo tanto, como no está ni demasiado caliente ni demasiado fría, en realidad son condiciones muy favorables para que las acciones sigan subiendo. Así lo evaluamos de manera muy positiva. Bien, y si ven aquí, parece que mencionaron que se debe tener un enfoque cauteloso respecto a las acciones de pequeña y mediana capitalización. Entonces, escuchemos por qué este inversionista tiene una opinión negativa sobre las acciones de pequeña y mediana capitalización. ¿Y Minervi? Ahora dice que la participación en el mercado es baja, porque los administradores de fondos no quieren asumir demasiados riesgos en este momento. Bueno, ahora hay muchísimas personas que tienen efectivo y, según el diagnóstico, evitan invertir en activos que tengan un poco de riesgo. Por eso, se están concentrando en las acciones grandes y de mayor peso dentro del índice. Por ejemplo, actualmente alrededor del 40% de la capitalización bursátil del S&P 500 está concentrada en las 10 principales acciones, un nivel que no se había visto en décadas. En particular, en el caso del índice compuesto Nasdaq, las 5 principales empresas representan más del 40% del peso total, y esto no es un mercado alcista generalizado. Lo que estamos diciendo es que el mercado está muy concentrado.
Todos los días revisamos el ancho del mercado, el market breadth del S&P 500. Menos del 50% de las acciones tienen una tendencia a largo plazo positiva. Por lo tanto, ahora mismo es un número muy pequeño de empresas las que están impulsando el alza del mercado. Eso es lo que nos está diciendo esto. Así que, índices como el S&P 500 siguen alcanzando nuevos máximos históricos, pero la proporción de acciones que están por encima de su media móvil de 200 días sigue siendo muy baja. Así que este es un mercado polarizado, es decir, los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Es un mercado donde solo los líderes en inteligencia artificial están avanzando. Yo lo interpreto de esta manera. Si estás invirtiendo en grandes empresas dentro del índice, puedes ganar dinero. Esto significa que invertir en las grandes acciones que lideran la revolución de la inteligencia artificial es la clave, y así es como quiero explicártelo. MarketWatch pregunta lo siguiente. Usted fue campeón de inversiones 2 veces y logró un rendimiento anual promedio del 220% durante 5 años. ¿Cuál es el secreto para haber logrado resultados tan increíbles? Es una pregunta realmente fascinante. Entonces, Minervini respondió que el verdadero secreto es la gestión del riesgo y los principios. Los principios son la clave. Hay que tener principios de inversión. Es comprometerse completamente con la estrategia de Han Ya, dominar todos sus detalles y comprender tanto sus fortalezas como sus limitaciones a lo largo de todos los ciclos del mercado. He visto a muchos traders que después de ganar mucho dinero no respetan el riesgo, sufren grandes pérdidas de repente y apenas logran volver al punto de equilibrio cubriendo esas pérdidas. Casi nunca caigo en un pozo de pérdidas y si llego a caer es solo una pequeña pérdida. La sencilla ley del interés compuesto dice que si no pierdes mucho es más fácil ganar. Aquí viene algo muy importante. La razón por la que invertimos en acciones es precisamente por la ley del interés compuesto. Dicen que la ley del interés compuesto es mágica, ¿verdad? Así de bien conocemos todos la ley del interés compuesto. Pero el problema es que, para que la ley del interés compuesto realmente funcione, necesitamos mantener una inversión exitosa durante mucho tiempo. Si podemos seguir recibiendo los beneficios del interés compuesto durante 5, 10, 15 o 20 años al final, el dinero que invertimos, aunque sea poco, puede crecer a una cantidad enorme. Pero el error que cometemos a veces es que, mientras seguimos la ley del interés compuesto, si en algún momento sufrimos una gran pérdida, esa ley se rompe. Por eso, lo más importante es no sufrir pérdidas. Eso es lo que quiero enfatizar. Eso es lo que llamamos gestión de riesgos en términos profesionales. Yo también sentí esto profundamente en 2022. En ese entonces yo estaba invirtiendo principalmente en acciones de crecimiento y no vendí cuando debía cortar pérdidas. Y había algo en lo que confiaba. Pensaba que, aunque las acciones bajaran, la pérdida máxima sería del 100%, pero si subían, podían duplicarse, triplicarse o incluso multiplicarse por 10. Así que, al final, si solo invertía y mantenía las acciones, las ganancias serían mayores que las pérdidas. Estaba siguiendo este único principio, fue un gran error. Ahora, si hubiera dejado las acciones que subían y hubiera cortado las que bajaban de vez en cuando, si las hubiera vendido a tiempo, probablemente mi rentabilidad habría sido mucho mejor que ahora. Bueno, esto es lo que les digo que es inversión por momentum. Las acciones que están bajando hay que venderlas antes de que sigan cayendo. Esto es lo que Minervini está diciendo ahora, al menos así lo interpreto personalmente. Entonces dijo que hay que gestionar el riesgo. Le preguntaron qué métodos concretos recomienda para gestionar el riesgo de manera efectiva. Es una pregunta muy efectiva. Aquí Minervini dice lo siguiente. Realmente no hay otra alternativa para gestionar el riesgo aparte de vender la posición con una pequeña pérdida antes de que la pérdida se haga más grande después de entrar en la operación. Lo esencial es salir con una pérdida de un solo dígito. Y para lograrlo, definitivamente tienes que usar un stop loss. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, la gestión del riesgo y mantener los principios son realmente la clave del éxito en las inversiones. Ahora nos volvemos a preguntar esto una vez más. Bueno, aunque quisiera decirte algo nuevo, la verdad es que la situación en cuanto al riesgo y la recompensa y la ley de la oferta y la demanda no ha cambiado mucho. Puede que suene repetitivo y aburrido, pero si buscas un 3 que te ponga los pelos de punta, no estás gestionando el riesgo, estás apostando. Así es como te lo aconsejo. Así que en este momento básicamente estoy recomendando una inversión saludable basada en principios sólidos. Primero, mencioné que las grandes empresas son mejores que las pequeñas o medianas, y lo más importante es la gestión del riesgo. Por lo tanto, cuando compras acciones y bajan, incluso si tienes que vender con pérdidas, debes evitar que caigan aún más. Y también se trata de generar ganancias cuando suben, eso es lo que estoy diciendo. Bien, pero muchos inversionistas tienen dificultades para obtener ganancias constantes.
¿Qué es lo que realmente están pasando por alto? Esa es la pregunta clave que están haciendo. Bien, Minervin dice lo siguiente. A veces, después de comprar acciones, bajan un 3%, 4%, 5% o incluso un 8%. Si compras acciones y el precio baja, estás equivocado. Si las vendes y aceptas la pérdida, estás admitiendo la derrota. Pero el problema es que admitir la derrota nunca es fácil. No es fácil, pero es algo que debes hacer. Y además, el verdadero miedo que impide que la gente venda es que si lo vendes, podría cambiar de dirección y volver a subir. Entonces te equivocas por segunda vez, porque si apostaste una vez y bajó, ya cometiste un error. Pero aquí, aunque podrías admitir la derrota y vender, simplemente aguantas, sigues manteniéndolo, y si vuelve a bajar, entonces sufres una segunda derrota. Ahora, cuando te equivocas 2 veces psicológicamente de esta manera, se forma una fuerza muy poderosa, e incluso en situaciones donde claramente deberíamos vender, terminamos aferrándonos a esa posición. Bien, así que para resumir un poco, elegimos varias acciones para invertir, algunas suben y otras bajan, pero lo que quiero decir es que debes cortar las que bajan antes de que caigan hasta un 10%. Porque si sigues manteniéndolas, seguirán bajando. Entonces, si cometes el mismo error 2 veces seguidas y fallas 2 veces seguidas, al final ya no podrás vender después. Eso es lo que te aconsejan. Luego le preguntaron, ¿qué consejo le daría a los inversionistas actuales? Minervini advierte que hay que tener cuidado con la sobrecarga de información, incluyendo a miles de supuestos expertos financieros en YouTube. Él dice que hay que tener cuidado con Millón, y tiene razón. Hace unos días les compartí un video diciendo que el canal de YouTube de Millón iba a cambiar. Eso es lo que mencioné en ese video. Recientemente, no solo hay mucha información sobre acciones nacionales, sino también sobre acciones estadounidenses. Ya se acabó la época en la que no podíamos invertir por falta de información. Así que ahora más bien se trata de reducir el ruido del mercado. Y hay que encontrar la manera de comprometerse con una estrategia específica. En lugar de intentar ser bueno en todo, debes convertirte en un experto en una sola estrategia de inversión. Necesitas tener tu propia estrategia. Y si sigues siendo fiel a esos principios, puedes tener éxito. Eso es lo que estoy diciendo ahora. En el canal de Mijun, creemos que esta estrategia de inversión es la estrategia de inversión de momentum. Y también preguntaron si cometiste muchos errores cuando empezaste a hacer trading. Confieso que cometí todos los errores posibles que uno puede cometer. Todo lo que hice en ese entonces era exactamente lo opuesto a lo que hago ahora. Perdí dinero durante casi 6 años y después de eso cambié todos mis estándares. Estudié cómo eran las acciones exitosas y creé un perfil de liderazgo que es el que uso ahora. Veo la historia pasada y la aplico al presente. Si estudias qué acciones subieron mucho en el pasado, puedes encontrar en la situación actual las acciones que tendrán un buen rendimiento en el futuro. Eso es lo que estoy diciendo. Le pregunté, usted suena como un seguidor de tendencias. Lo más importante es que la acción esté en una tendencia alcista. Así es como surge ese famoso momentum. Yo no operaré en contra de la tendencia, no operaré ni compraré acciones cuyo momentum esté cayendo. Así lo digo. Luego, busco acciones que muestren una fortaleza relativa en comparación con el mercado en general. ¿Qué significa esto? Significa que si el mercado ha subido un 10%, apuesto por las acciones que han subido más del 10%. De hecho, busco acciones con un índice de fuerza relativa alto, así es como lo pueden ver. Si una acción no cumple con mis criterios, la dejo de lado. No toco acciones cuyo momentum ha caído, así lo confieso. Este es el último consejo. Si eres nuevo en la inversión o el trading, no creas a quienes dicen que antes era más fácil, porque ahora el trading es muy sencillo. Ahora es uno de los mejores momentos en la historia para hacer trading e invertir en acciones, así lo dice. No puedes convertirte en médico o en jugador de béisbol de las grandes ligas en solo 6 meses o un año. No esperes que eso suceda tampoco en el trading o en la inversión en acciones. Tendrás que dedicarle algo de tiempo, pero vale la pena. Por lo tanto, para invertir bien en acciones necesitas esa experiencia. No deberías decir cosas como, ¿por qué mi rentabilidad no sube mucho después de invertir en acciones solo por 6 meses o un año? Tienes que cometer muchos errores y cuando los cometas debes reflexionar, repasar y ver qué acciones subieron. Y luego, cuando llegue la próxima oportunidad, solo tienes que hacerlo mejor.
Eso es lo que más he estado diciendo últimamente. La próxima vez hazlo mejor. Bien, si sigues mejorando tus habilidades de manera constante mientras miras a largo plazo. Al final, quiero concluir diciendo que todos los que están viendo este programa también pueden lograr una rentabilidad anual que supere el doble del mercado, obtener buenos rendimientos, crear riqueza y alcanzar la libertad financiera. Bien, justo antes escuchamos los consejos de un inversionista excepcional que logró una increíble rentabilidad anual promedio del 220% durante 5 años consecutivos, algo realmente difícil de creer. Creo que ustedes también habrán recibido mucha ayuda con esto. Nosotros, aunque no logremos un 220% si conseguimos solo un 22% durante los próximos 10 o 20 años, también podremos alcanzar una gran riqueza. Así es como deberían verlo. Bien, a partir de ahora les voy a resumir el estado del mercado bursátil estadounidense de ayer. Ayer también todo estaba teñido de un agradable color verde, así que el rango del mercado se amplió bastante y también se puede ver un verde brillante por aquí y por allá. En general, podemos decir que la tendencia alcista se mantuvo, gracias a que el escenario de ricitos de oro continuó. Vamos a echar un vistazo al rango del mercado. Bueno, como mencioné antes, la tendencia a largo plazo es más o menos estable. El porcentaje de acciones cuyo precio está por encima de la media móvil de 200 días es del 49.9%. Bueno, por esto se recomienda invertir en grandes empresas. Actualmente, el mercado está siendo liderado por unas pocas acciones beneficiadas por la inteligencia artificial. Ese era el consejo. Pero si ves la tendencia a corto plazo, es del 68.19%. Por lo tanto, casi el 70% de las acciones de primera calidad del S&P 500 tienen una tendencia a corto plazo muy buena en este momento, así que se puede concluir que la tendencia alcista es muy fuerte. Mientras tanto, el índice VIX ha bajado mucho, está en 16.29. Esto significa que es un valor mucho más bajo que el promedio histórico. Por lo tanto, el mercado está en un estado muy estable y único. Si esto baja demasiado, significa que la tendencia alcista es demasiado pronunciada, por lo que en ese momento podría ser el punto máximo. Debido a que podría ocurrir un ajuste técnico, ahora estamos entrando en una etapa en la que el nivel es un poco demasiado bajo y se vuelve sospechoso. A continuación, está el índice de miedo y codicia. Recientemente, se ha mantenido en un nivel similar. No se mueve de 60, 61, 62 en este estado. Como mencioné antes, es una situación de ricitos de oro. No está ni demasiado caliente ni demasiado frío, se mantiene en un nivel muy deseable, así es como deben verlo. Lo mismo pasa con el Market Score. Recientemente llegó hasta la etapa de avaricia, pero no se desvía mucho de ahí. Por eso, mientras se mantenga este nivel similar a largo plazo, personalmente creo que todavía es un poco pronto para sospechar que estamos en una burbuja o que el mercado está demasiado caliente. Especialmente si ven los resultados de la encuesta de American Association of Individual Investors que se publicaron ayer, podrán comprobar por qué el mercado todavía no está excesivamente caliente. Ayer se publicaron los resultados de la encuesta realizada el 25 de junio. En la situación actual, solo el 35.1% de los inversionistas tienen una opinión positiva. El 43% cree que después de 6 meses el precio de las acciones estará más bajo que ahora, mientras que algunos opinan que después de 6 meses el precio de las acciones subirá en comparación con el presente. Tienen una opinión negativa. Ahora, ¿por qué es importante esto? Si vemos el promedio histórico, normalmente el 37.5% tiene una opinión positiva sobre el mercado de valores estadounidense y solo el 31% tiene una opinión negativa, según las estadísticas históricas. Pero ahora hay más inversionistas con una opinión negativa que el promedio histórico. Eso significa que ahora hay muchísimas personas que han vendido sus acciones y están sosteniendo efectivo. ¿Por qué es importante que haya muchas personas que han vendido sus acciones? Eso significa que aunque los precios de las acciones bajen, no hay muchas razones para que sigan cayendo más. Si hay muchas personas que tienen acciones, hay muchas personas que pueden vender. Pero si hay muchas personas que ya tienen efectivo, la posibilidad de que ocurra una caída adicional cuando bajen los precios de las acciones es muy baja. Así se puede interpretar. Bueno, por supuesto, esta tendencia positiva también podría romperse. Eso pasa cuando aparece un catalizador, ¿verdad? Y hoy tenemos preparado un catalizador realmente grande. Para cuando salga esta transmisión ya podría haberse anunciado. A las 8:30 de la mañana se publica el informe del Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal, Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal básico de mayo. Como bien saben, el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal básico es el indicador de inflación que la Reserva Federal considera y prefiere como el más importante. Y hace un año, este indicador era bastante bajo, lo que significa que ahora la situación es un poco desfavorable, porque si lo comparamos con hace un año, existe la posibilidad de que se anuncie una cifra un poco más alta.
Por eso, si hoy esta cifra resulta ser demasiado alta, existe la posibilidad de que el mercado de valores se tambalee un poco. Pero si una vez más el índice de precios al consumidor resulta bajo, entonces es muy probable que el mercado lo celebre y la tendencia positiva se fortalezca aún más. Con esto concluiré. Antes de leer el siguiente artículo, primero vamos a revisar brevemente el desempeño del top pick de Mison de ayer. Recientemente, las acciones beneficiadas por la inteligencia artificial han tenido un ambiente muy positivo, así que la mayoría de los valores del top pick de Mison también mostraron ganancias ayer. Aún así, la tecnología está yendo muy bien últimamente. Subió un 3.09% adicional, y con eso, la rentabilidad mensual está alcanzando nada menos que un 53.85%. En segundo lugar, Meta subió un 2.46%. Después de eso, Uber subió un 2.44%, Amazon un 2.42%, Vistra un 2.19%, Broadcom un 2.09%, Nextracker un 1.77%, Google un 1.68%, Talen Energy un 1.17%, Palantir un 0.94%, Celestica un 0.74%, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company un 0.57%, Nvidia un 0.46%, AMD un 0.20% y Bitcoin subió ligeramente un 0.1%. Las cuatro acciones de abajo bajaron. B2 cayó un 0.37%, Tesla bajó un 0.54% y MicroStrategy bajó ligeramente un 0.57%. Ahora, si ves al final, The Trade Desk cayó un 2.5%. Considerando el ambiente del mercado de ayer, realmente bajó bastante. Me gustaría hablar un momento sobre esto. Hay una razón clave por la que el impulso de The Trade Desk se ha debilitado. Echemos un vistazo rápido a ese punto clave. Wells Fargo rebajó la calificación de inversión de The Trade Desk de sobreponderar a igual ponderación. Y la razón es por la preocupación sobre la intensificación de la competencia con el Demand Side Platform de Amazon. Bien, permítanme explicar brevemente de qué se trata esto con unas palabras de Millun. Trade Desk, en cuanto a televisión conectada significa televisión conectada. La televisión conectada es básicamente una Smart Televisión, así que pueden verla de esa manera. Es una televisión conectada a Internet. Bueno, en el mundo de la publicidad en Smart Television, Trade Desk es como un centro comercial o una tienda selecta. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que no está atado a una marca en particular. No importa si es Samsung Televisión, LG Televisión o YouTube, es un lugar que reúne y vende espacios publicitarios de varios canales diferentes. Así es como deben verlo. Y este es el mayor beneficio de The Trade Desk. Por otro lado, Amazon es como una tienda de su propia marca dentro de un centro comercial. Principalmente, solo venden espacios publicitarios en sus propios canales, como Amazon Prime Video. Así que, si yo fuera un anunciante, solo contactaría a Amazon cuando quisiera anunciarme en Amazon Prime Video. Eso es lo que quiero decir. Pero recientemente, fue esta semana, Amazon firmó un acuerdo para suministrar inventario publicitario con grandes servicios de streaming como Roku y Disney Plus. ¿Qué es el inventario publicitario? Se refiere a los espacios donde se pueden colocar anuncios. Bien, entonces Amazon Demand Side Platform significa plataforma del lado de la demanda. Es una plataforma donde los anunciantes van y compran espacios publicitarios. Ahora, este Demand Side Platform que opera Amazon, ahora puede insertar anuncios dentro de programas de Roku o Disney. Es un cambio increíble. Entonces, desde el punto de vista del anunciante, si usas el Demand Side Platform de Amazon, ahora tienes la posibilidad de ejecutar anuncios no solo dentro de Amazon, sino también en plataformas externas como Roku o Disney, todo de una sola vez. Entonces, WSU Pago considera que para el año 2026 es muy probable que los anunciantes que usan The Trade Desk prueben el Demand Side Platform de Amazon. Entonces, hasta ahora, para anunciarse en varios servicios de streaming de televisión de Trade Desk, era el mejor socio. Por eso muchos anunciantes lo usaban mucho, así es como lo pueden ver. Ahora, una empresa enorme como Amazon ha entrado directamente en ese campo y está amenazando la mayor ventaja de The Trade Desk, así es como lo pueden ver. Por eso, en Wells Fargo están pronosticando que en el futuro los resultados de The Trade Desk podrían empeorar. Por eso, recientemente ha caído hasta Strong Sell. Después de que salió este artículo recientemente, durante unos 2 o 3 días el comportamiento de las acciones no fue nada bueno y además, en el gráfico de precios estaba en un punto de inflexión muy importante. Miren aquí, en un punto muy importante hubo un giro.
Estaba en $80, pero no pudo superar los $80 y volvió a entrar en una tendencia bajista y cayó por debajo de la línea naranja, que es la media móvil de 20 días. La línea verde de abajo es la media móvil de 60 días y si llegaba a romper esa media móvil de 60 días, era muy probable que se convirtiera en una tendencia bajista. Así se podía diagnosticar la situación, pero afortunadamente no rompió la media móvil de 60 días. ¿Está mostrando señales de recuperación nuevamente? En mi caso, si Trade Desk hubiera caído por debajo de los 60 días, tenía planeado excluirlo de las principales selecciones de Mi Juan. Por eso, el hecho de que el mercado de futuros esté subiendo un 3.29% ahora es una noticia muy positiva que puedo compartir con ustedes. La siguiente noticia que preparé está relacionada con Meta. Hoy en día es imposible no hablar seguido de Meta. Está mostrando un desempeño increíble. Ayer también salió una noticia muy importante sobre el futuro de Meta, así que aunque parezca que hablo mucho de Meta, les voy a leer esta noticia relacionada con la empresa. Meta, Plataformas, está en las etapas finales de negociaciones para adquirir Play Inteligencia Artificial, una pequeña startup que utiliza inteligencia artificial para replicar voces. Esta noticia fue reportada. Esto es parte de los esfuerzos de esta empresa de redes sociales para asegurar el mejor talento y no quedarse atrás en la competencia de inteligencia artificial. Recientemente han mostrado un esfuerzo increíble, al menos desde la perspectiva de los accionistas. Hay directores generales que trabajan tan duro como él, realmente quiero felicitarlo mucho. Se espera que Meta adquiera esta tecnología de startup y a algunos empleados, con sede en Palo Alto, California. Aquí aparece el director general de Meta, el director ejecutivo Mark Zuckerberg. Está compitiendo en el desarrollo de funciones de inteligencia artificial con rivales como Google, de Alphabet y OpenAI. Por eso este año la inteligencia artificial es la máxima prioridad de la empresa. Meta invirtió $14.3 mil millones a principios de este mes en Scale Inteligencia Artificial, una empresa emergente de etiquetado de datos. ¿Y qué hay de Mark Zuckerberg? Recientemente contrató al director ejecutivo de esta empresa para el equipo de superinteligencia que está construyendo. Como bien saben, contrató a Alex Wang. Y Zuckerberg también está contratando constantemente investigadores de inteligencia artificial de Google, Sesame Inteligencia Artificial, Open Inteligencia Artificial y otros para el nuevo equipo de superinteligencia de Meta. Está robando todo el talento. Meta recientemente contrató a 3 investigadores de la sucursal de Suri, 3 de OpenAI, la empresa desarrolladora de ChatGPT. Esta noticia también se las compartí hace unos días. A través de la adquisición de Play Inteligencia Artificial Meta, puede asegurar experiencia adicional para introducir más funciones de voz en áreas clave de enfoque de Zuckerberg, como la inteligencia artificial, asistentes y dispositivos manos libres como los lentes inteligentes. Se está presentando como una adquisición de gran importancia. Ahora, ¿qué es Play Inteligencia Artificial, la empresa que están adquiriendo esta vez? En el blog se presenta como una empresa que desarrolla funciones de voz basadas en inteligencia artificial, cuyo objetivo es responder como si fuera una conversación entre 2 personas. Bueno, ¿qué significa esto? Cuando hablan con una inteligencia artificial, a veces puede ser un poco frustrante. Si hacen una pregunta, hay una pequeña pausa, tienen que esperar. Pero lo que busca Play Inteligencia Artificial es que cuando hagan una pregunta, reciban una respuesta de inmediato, como si fuera una persona. Así que pueden considerarla como una empresa que está construyendo una tecnología capaz de mantener conversaciones tan naturales que no se puede distinguir si están hablando con una inteligencia artificial o con una persona. En esta ocasión, en una palabra de Michihun, voy a expresar una opinión muy personal, así que, aunque no coincida con la de ustedes, me gustaría que lo entendieran simplemente como, también se puede pensar así. Personalmente, creo que esta noticia trata sobre cómo la interfaz basada en voz será la experiencia de usuario, o experiencia de usuario de la próxima generación de dispositivos inteligentes. Experiencia de usuario se refiere a la experiencia del usuario, es decir, la experiencia del consumidor. Creo que tiene un gran significado el hecho de que esto esté surgiendo como un elemento clave en este momento. Escuchemos de qué se trata esto. Desde el principio creo que la razón por la que surgió la escritura en la historia de la humanidad es porque la voz es volátil. Entonces, existía el deseo humano de dejar registros y también la necesidad de hacerlo. Por eso creo que se inventó la escritura. Pero recientemente, con la aparición de la nube y los dispositivos inteligentes, toda la comunicación por voz puede quedar registrada. Ya no es necesario escribirlo todo, porque todo queda grabado. Por lo tanto, de ahora en adelante, estoy casi seguro
de que la mayoría de las herramientas que la humanidad utilice en el futuro se desarrollarán principalmente para el uso de la voz, no para el texto. Así lo pienso yo. Por lo tanto, si la revolución de Internet y la revolución móvil en el pasado se basaron en texto, considero que es muy probable que la próxima revolución de la inteligencia artificial evolucione sobre la base de la voz. Por supuesto, todavía muchas personas se comunican con la inteligencia artificial usando computadoras y teléfonos inteligentes. Yo también lo hago. Pero en un futuro cercano está claro que los lentes inteligentes, los autos inteligentes y los electrodomésticos inteligentes ocuparán gran parte de nuestra vida cotidiana. Y todos estos dispositivos inteligentes tienen pantallas limitadas, o es importante que sean manos libres. Por ejemplo, lo que está dentro del auto debe permitirnos conversar mientras manejamos. Los lentes inteligentes los usaremos todo el día, así que debemos comunicarnos por voz. Y lo mismo aplica para los electrodomésticos inteligentes. Podemos conversar incluso mientras cocinamos. Así de importante es el manos libres. Por lo tanto, la voz es, de hecho, la interfaz de usuario básica. Así deben pensarlo. La interfaz de usuario es cómo los usuarios se conectan, cómo se conectan con los dispositivos inteligentes. De eso se trata. Por ejemplo, en Estados Unidos, 1 de cada 3 adultos ya tiene un altavoz de voz, lo que llamamos altavoz inteligente. Aquí, en 2021 era el 24%, pero para el año pasado, en 2024, saltó hasta el 35%. De esta manera, la interfaz de voz se está volviendo parte de la vida cotidiana. Esa es la tendencia actual. Bien, y Meta tiene todas sus plataformas: Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads. Todas estas plataformas y todos los dispositivos de hardware actualmente tienen Quest, Ray-Ban y Smart Glasses, más o menos esos. Meta sigue desarrollando su inteligencia artificial que se integrará en todo esto. Bien, y esta meta inteligencia artificial, para ser competitiva, debe ir más allá de simplemente ejecutar órdenes. La capacidad de conversar de manera natural con los humanos es absolutamente esencial. Y la adquisición de Play Inteligencia Artificial es una inversión estratégica precisamente para mejorar drásticamente el rendimiento de la inteligencia artificial conversacional. Eso es lo que pienso. Meta fabrica directamente hardware como los lentes inteligentes, Ray-Ban y el visor de realidad virtual Quest. Y al final, están trabajando para crear unos lentes de realidad aumentada que sean tan ligeros y cómodos como unos lentes normales, pero que puedan proyectar gráficos 3D de alta calidad sobre el mundo real. Bueno, ¿y estos lentes? El nombre del proyecto era Nazare, pero recientemente cambió, primero a Orión y luego volvió a cambiar una vez más. Ahora lo llaman Artemis. De todos modos, Meta está haciendo un esfuerzo enorme para crear la próxima generación de lentes inteligentes. Pero sin un software potente, el hardware no es más que una carcasa vacía. Pero si una inteligencia artificial de voz avanzada se integra en los lentes inteligentes y en los lentes de realidad aumentada, los usuarios podrán disfrutar de traducción en tiempo real, navegación, búsqueda de información y más, de manera cómoda, como si estuvieran conversando con los lentes. Creo que esta es la parte clave. El ejemplo sería algo así como no solo pedir que te recomienden un restaurante cerca, sino preguntar: ¿qué opinan las personas de este restaurante? ¿Habrá algún platillo bueno en el menú para ir a comer con nuestros hijos? De esta manera, pronto será posible tener conversaciones muy detalladas, como si estuvieras hablando con una persona, pero con la inteligencia artificial. Así es como lo puedes ver. Por lo tanto, la tecnología de inteligencia artificial conversacional de Play Inteligencia Artificial no solo mejora las funciones de los productos existentes, aumenta las posibilidades de éxito del proyecto Artemis, que es crucial para el futuro de Meta, y Meta está encajando una de las piezas más importantes del rompecabezas para liderar la próxima era de la computación basada en funciones de voz. Me gustaría evaluarlo de una manera realmente grande así. El último contenido que les presentaré hoy es el video de acciones estadounidenses del día. Recientemente, debido al podcast de Mi-jun, no he podido enviarles el video de acciones estadounidenses todos los días. Esta serie también puede ser un recurso de inversión muy valioso, ya que pueden ver directamente entrevistas con expertos del mercado. En el video de hoy tenemos a Rick Leader de BlackRock. Él es el responsable de bonos en BlackRock y es un experto muy influyente, así que pueden considerarlo de esa manera. Creo que sería bueno que presten mucha atención para escuchar qué perspectiva tiene sobre el futuro del mercado de valores estadounidense en la situación actual. La transmisión de hoy termina aquí. Quiero agradecer sinceramente a todos los que nos acompañaron esta semana junto a Mi-jung. Este fin de semana también tenemos preparado el programa de Mi-jung. Ayer grabé un programa de la Escuela Primaria de Acciones de Estados Unidos junto con el director Kim In-jung de Choice Star.
Este fin de semana también tenemos preparada una excelente clase que será muy útil y valiosa para nuestros estudiantes de primaria. Como es una clase gratuita, no paguen por clases caras y mejor acompáñennos en la valiosa clase de acciones estadounidenses del director Kim In-jung. Y además, hay un 50% de descuento en ChoiceDAC y un 50% de descuento en la membresía de Millun. Ya quedan pocos días. Si alguno de ustedes tenía planes, espero que aproveche esta oportunidad. Hasta el día en que todos nos retiremos invirtiendo en acciones estadounidenses, sigamos esforzándonos juntos. Que tengan un día feliz. Gracias. ¿Será que el mercado está enviando señales de que no hay problemas con la economía y el rumbo de las políticas? ¿O es momento de volver a estar atentos a los riesgos? Estamos con Rick Leader, director de inversiones globales de bonos y jefe de asignación de activos en BlackRock. Hola, ¿cómo interpreta la tendencia actual del mercado? En una situación donde el riesgo de un llamado aterrizaje suave se ha disipado en cierta medida, los inversionistas están creciendo y agradecidos. Parece una típica situación de mercado en la que la gente se siente eufórica por la sensación de superioridad. Si puedo agregar algo sobre ese punto. Hasta hace poco, el mercado estaba en una especie de estado de estancamiento. Había varias preocupaciones como problemas, tensiones en Medio Oriente y perspectivas de inflación. Como mencionaste, esas nubes oscuras se han despejado en cierta medida. Y ahora lo que es muy claro es que hay una enorme cantidad de dinero esperando en el mercado. Si comparamos los activos netos globales con el tamaño de los activos de renta fija, bonos y el mercado de acciones, podemos ver que durante bastante tiempo ha habido una enorme cantidad de dinero esperando en el mercado. Ahora se puede ver claramente la tendencia de que el dinero que no había podido entrar está tratando de ingresar. Si no hay factores negativos especiales, se puede decir que hay una fuerza gravitacional que hace que el dinero fluya de manera natural hacia todos los activos. Y si vemos los datos de crecimiento económico, tampoco son malos. En mi opinión, el ritmo de crecimiento podría desacelerarse un poco en los próximos meses, pero no será a un nivel decepcionante o impactante. Creo que la posibilidad de una recesión prácticamente ha desaparecido. En cuanto a la inflación, el promedio móvil del índice de precios al consumidor subyacente de los últimos 3 meses está en torno al 1.7% anualizado. ¿Eso estaría bien? Entonces la Reserva Federal podría bajar las tasas de interés. Creo que hay una posibilidad. No sé si se moverán en julio, pero creo que esa oportunidad también está abierta. Mientras tanto, Has estado enfatizando que la economía estadounidense tiene una estructura fuerte que no se debilita fácilmente. Debido a que la rentabilidad de las empresas centradas en servicios también es excelente, si no hay un gran impacto, se mantendrá de manera estable. La amenaza de aranceles tampoco causó un daño real y por ahora parece que se han librado de ese riesgo. Sin embargo, el mercado está reflejando con cautela si los aranceles limitarán el crecimiento, si estimularán la inflación a corto plazo o si tendrán otros efectos secundarios. quisiera enfatizar que hay un fenómeno que se repite cada año. Cuando llega el primer o segundo trimestre, la gente suele verse envuelta en el miedo a una recesión o a una recesión grave. Pero yo creo que en una economía basada en servicios como la de Estados Unidos, eso no sucede tan fácilmente. Otro punto importante es que después de la pandemia hubo una enorme transferencia de fondos del sector público al sector privado y como resultado el mayor riesgo actual es que el gobierno está asumiendo la deuda. Por otro lado, las empresas del sector privado, los hogares y las instituciones financieras han reducido su deuda, por lo que su base se ha vuelto mucho más sólida. De hecho, no es que toda la economía esté sobreapalancada, sino que solo el gobierno es el que está asumiendo el apalancamiento. Además, en ese entonces, como el Banco Central mantenía las tasas de interés en 0% o incluso en negativo en Europa, se creó una base para que los activos y el flujo de efectivo de las empresas pudieran crecer explosivamente. La deuda corporativa también se convirtió en deuda a largo plazo, lo que hizo que la estructura fuera mucho más estable. Por eso, considero que los fundamentos de la economía actualmente son bastante sólidos. Entonces, ¿qué factores podrían obstaculizar la situación actual? Sigo pensando que el mayor riesgo sigue siendo la deuda gubernamental. El próximo año se seguirá emitiendo deuda pública y eso podría convertirse en una carga. En esta situación sigo prefiriendo los bonos del gobierno a corto y mediano plazo. No creo que sea necesario tener muchos bonos a largo plazo. Se pueden obtener buenos rendimientos en el corto y mediano plazo y mientras tanto el mercado de acciones seguirá su propio camino. Si la economía tiene capacidad de amortiguación y momentum, realmente podemos considerar que las 4.2, 4.4, 4.5% son una postura restrictiva de la Reserva Federal. Durante varios años, el mercado ha estado preocupado de que si la tasa de los bonos a 10 años sube al 3.5%, 4% o incluso al 4.5%, la economía colapsaría. Pero la realidad es diferente. La economía estadounidense actual no es muy sensible a las tasas de interés.
Las grandes empresas que lideran la inversión en instalaciones de inteligencia artificial y la I+D obtienen fondos principalmente a través de su flujo de efectivo, no mediante préstamos. Los bancos tienen sus activos y pasivos bien equilibrados, por lo que los cambios en las tasas de interés no los afectan mucho. Además, la mayoría de los consumidores ya han terminado su proceso de desapalancamiento. Aunque la Reserva Federal aumentó las tasas de interés en un 5%, en realidad la economía no se vio muy afectada. Sin embargo, la única razón por la que considero que existe la posibilidad de que la Reserva Federal baje las tasas de interés es el mercado de la vivienda. Las tasas hipotecarias son demasiado altas y debido a eso, el suministro de viviendas está bloqueado. Las constructoras de viviendas tienen que subsidiar las hipotecas, por lo que sus márgenes se reducen y al final dejan de construir casas. Pero la inflación de los costos de vivienda es, de hecho, el núcleo más persistente de la inflación. Por eso creo que si bajamos las tasas de interés, esta parte podría aliviarse. Como dijo el presidente Powell, en los próximos meses los aranceles tendrán cierto impacto en la inflación, pero al final el lugar donde las tasas de interés tienen el efecto más real y efectivo es en el mercado de la vivienda, y creo que especialmente debería ser en una dirección que ayude a que las generaciones jóvenes puedan ingresar al mercado de la vivienda. Empezar con un pequeño sueño, vamos sembrando juntos un futuro de esperanza. Día a día crece poco a poco, sientes emoción en tu corazón, deja de lado la avaricia. Esta vez tampoco será diferente, el resultado es solo una continuación del proceso. Aunque llegue una oscuridad repentina, no tengo miedo. Tomando la mano de Miju, avanzaré y seré la luz de un mañana invisible. Invirtiendo felizmente, apoyando los sueños de cada uno, caminemos juntos por un hermoso camino descendente. Invirtiendo felizmente, junto a Miju, todos nosotros, hasta el día en que nos atrevamos a retirarnos con el precio de mercado nacional, todos juntos. Gracias.